pánico, sembró el pánico en todo el Imperio Romano. Un tipo salvaje, se cuenta de él como un tipo extremadamente cruel. Llevó a cabo ejecuciones brutales, salvajes. Tanto así que en el momento de mayor furor de su locura, si así se quiere llamar, envió edictos para poder asesinar a parte de su familia, envió edictos para poder asesinar a parte del Senado, a parte de los políticos importantes que había en Roma, porque no estaban de acuerdo con la forma en que él imponía su imperio, el imperio del terror, el imperio del miedo, el imperio del pánico. Así era conocido este emperador llamado Domiciano. Uno de los edictos que durante su gobierno impulsó, decía, relación con ejecutar a todos los descendientes del linaje de David. Y en forma particular, en forma extremadamente particular, a aquellos que se hacían llamar cristianos. El edicto decía que ningún cristiano, una vez traído al tribunal, quedaba exento de castigo, aun cuando renunciara a su fe. El procedimiento era más o menos similar. Él enviaba a las tropas romanas a capturar a los cristianos, a algunos los llevaba a Roma prisioneros y los sometía a juicios absolutamente lejanos de cualquier atisbo de debido proceso. Juicios injustos, sin derecho a la defensa, y después de esos juicios injustos, aquellos hombres eran condenados a la muerte. La particularidad de la condena que durante el gobierno de este emperador tenían es que la condena tenía dos modos o dos vías de ejecución. A elección del condenado. El condenado podía elegir firmar una especie de declaración en la que renunciaba a su fe y aquello le permitía una muerte rápida e indolora. O la otra alternativa era que no renunciaba a su fe y era sometido a las más terribles y vejatorias torturas que usted ni siquiera puede imaginar. Torturas inmorales, indignas, lejos de todo razonamiento humano, lentas, demorosas, dolorosas torturas, hasta que aquellos hombres llegaban a la muerte. En ese contexto histórico, Juan es tomado prisionero por predicar la palabra, por anunciar el Evangelio de Cristo. El discípulo amado es tomado prisionero y es sometido a ese mismo proceso, al mismo modo de operación. Es llevado a Roma, es enjuiciado injustamente y es condenado a morir. Pero Juan se rehúsa fervientemente en su corazón a renunciar siquiera a la idea, a la posibilidad de negar a Cristo. Han sido tantas las cosas que él rememora en su corazón. Él ha visto los ojos del Cristo crucificado allí en el Calvario de la cruz. Él ha visto la gloria del Cristo resucitado 3 días después. Ha compartido los momentos más íntimos con el Maestro. Él se niega a renunciar a todo lo que ha vivido, a todo lo que ha experimentado. Es por eso que los jueces, con la venia del emperador, deciden enviarlo. Cuenta la historia
a lo que era probablemente el castigo más brutal, más sangriento, más indigno que un hombre podía tener en ese tiempo. Lo arrojaban a una especie de caldera con aceite hirviendo. Lo tiraban y lo sacaban de ese lugar, lo tiraban y lo sacaban de ese lugar hasta que el hombre decayera en su dignidad, decayera en su integridad moral y renunciara a su fe. Pero aún así el corazón del viejo Juan se mantuvo íntegro, imperturbable. Se negó a la idea de renunciar a aquello que amaba, a aquello que creía y por aquello por lo cual había luchado durante toda su vida. Furioso el emperador por la conducta, por la integridad de Juan, deciden sacarlo de ese lugar y enviarlo al destierro, a morir a un pedazo de roca allá lejos, en medio del mar Egeo, solitario a la mitad del mar Mediterráneo. Un pedazo de roca, una pequeña isla diminuta, a la que iban a parar los criminales más brutales de Roma, a la que iban a parar algunos leprosos, a las que fueron a parar algunos interdictos por demencia. A ese lugar de escarnio fue a parar el amado apóstol Juan. Allá llegó a parar Juan, a la isla de Patmos, un pedazo de roca de algo así como 60 kilómetros cuadrados, donde no había absolutamente nada, era roca dura y pura, rodeada por un mar interminable. En la soledad más extrema, en la soledad más brutal, donde el silencio se vuelve ensordecedor, a ese lugar fue a parar, a morir el condenado Juan. Probablemente, hermanos, nadie imaginaba, nadie, ni el emperador Domiciano en toda su locura, en toda su desfachatez, en toda su locura extravagante, ni siquiera los jueces corruptos, ni siquiera los soldados que le torturaron, ni los soldados que lo llevaron al destierro, y probablemente ni siquiera Juan imaginaba lo que estaría a punto de suceder en Patmos. Nadie imaginaba que ese Juan, que ese hombre anciano ya, de piel arrugada, de fuerza disminuida, de heridas en sus pieles producto de esa tortura, veía con sus ojos lo que nadie, ningún hombre en el escenario de la tierra hasta ese minuto había visto con sus ojos. Nadie, hermanos míos, imaginaba que ese Juan experimentaría un punto de inflexión que marcaría no solo su vida, sino que la vida de una generación de iglesia tras iglesias hasta el último tiempo de la historia de la humanidad. Aquí estaba Juan, en la soledad de Patmos. Porque Patmos es eso después de todo. Patmos es el lugar donde van los condenados, donde van incluso los resignados, aquellos que creen, sin duda que creen, pero que en medio de la crisis, que en medio de la angustia, que en medio del dolor, que en medio de la prueba, que en medio de la dificultad, se han visto obligados, empujados a resignarse a la idea de incluso dejar de esperar. Probablemente Juan sabía en su foro íntimo que ese sería la última estación de su vida. Porque Patmos representa eso. Patmos es el lugar del silencio.
Patmos es el lugar de la soledad, hermanos. Patmos es el lugar donde no hay campaña evangelística, donde no hay culto carismático, donde no llega una prédica. Patmos es el lugar de la resignación, de la soledad. Aquí es donde llega a parar el protagonista de nuestro relato. Yo me preguntaba en esta mañana mientras leía fragmentos de la historia, ¿cuántas noches de desesperanza debió haber padecido Juan? ¿Cuántas noches de un silencio abrumador acongojó su corazón? ¿Cuántas veces se sintió triste? ¿Cuántas veces la melancolía vino a su corazón, la nostalgia vino a su corazón al recordar esa bendita noche cuando recostó su cabeza en el pecho del Maestro y sintió en su oído el palpitar del corazón del Hijo de Dios? Pero ahora estaba solo allí en Patmos. ¿Habrá tenido algún lugar donde refugiarse en medio de las tormentas que en el invierno azotaban el mar Mediterráneo? ¿Habrá tenido un lugar donde recostar su cabeza? ¿Habrá esperado un milagro alguna vez en su vida en esos últimos años? Patmos es ese lugar, hermanos míos, de la resignación. Patmos es el lugar donde todo se vuelve desolador. No digo que en Patmos tú dejas de creer. En Patmos la fe está allí. Pero el silencio, pero la soledad, pero la angustia de no saber lo que ha de pasar es tan angustiante, hermanos míos, que a veces te resignas. Entramos a Patmos cuando de pronto a medianoche, ¿verdad, Elías, hermana Cristina? Recibes una llamada y una noticia dramática atormenta y angustia tu corazón. No dejas de creer, pero la angustia viene y carcome tu corazón. La angustia viene y tu fe se comienza a drenar, tu esperanza se ve puesta a prueba. Entramos en Patmos, ¿verdad, amor? Cuando recibimos el llamado de papá y nos dijo: hijos, el diagnóstico del médico es certero. Hay cáncer. Y creemos que Dios hará el milagro, y creemos que Dios obrará, pero es indefectible, es inevitable estar en Patmos y sentir la soledad que abraza tu corazón. ¿Cuántos, hermanos míos, de los que estamos aquí hemos pasado por ese valle de sombras? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pasado por ese sentimiento, por esa sensación de intranquilidad? Creemos en Dios, creemos que Él lo hará, pero la angustia es tan desoladora, pero Patmos es tan brutal que es inevitable muchas veces, hermanos, que nuestra fe se drene, que nuestra esperanza comienza a desvanecerse y nos confiamos y nos mantenemos en espera y nos mantenemos con un corazón resignado. Seguramente así estuvo Juan en Patmos, el lugar de la resignación. Hasta que una mañana algo acontece, dice la Escritura, que da un vuelco radical a la vida de Juan. Algo acontece en Patmos, algo que impacta no solo el corazón de Juan, sino que ha de impactar el corazón de la iglesia hasta el final de los tiempos.
Después de esto, dice el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, después de esto, después de la soledad, después de estar angustiado, atribulado, cansado, después de todo esto, vi una puerta abierta en el cielo. Después de todo esto, aún en Patmos, vi una puerta abierta en el cielo. Y no solo conforme con eso, hermanos míos, porque Dios no deja las cosas al azar, porque Dios nunca ha dejado las cosas a la casualidad. No solo vi la puerta abierta, sino que escuché una voz como un trueno, como una trompeta, hablando a mi corazón, diciendo: Juan, sube acá, sube acá. Porque después de esto, hermanos míos, de esto se trata el Evangelio. El Evangelio, hermanos míos, no se trata de cuánto, mucho o poco nos bendecirá Dios. El Evangelio no se trata de cuántos milagros o no recibiremos en nuestro camino. El Evangelio no se trata de cuán prosperados o no estemos en nuestra vida en Cristo. El Evangelio no se trata de cuántos problemas nos resuelve Cristo o no. El Evangelio se trata de estar, de caminar, de persistir, de perseverar, sabiendo que más temprano que tarde una puerta del cielo se abrirá y nos llamará por nuestro nombre. El patrón de Dios es extraordinario, hermanos. Moisés ha pasado los últimos 40 años de su vida en el anonimato, en el desierto, como un proscrito, errante en el desierto, como un refugiado, abandonado de la gloria que algún día pudo ostentar en Egipto. Pero allí en el desierto, en la soledad, cuando no dependía absolutamente de nada ni de nadie, cuando estaba absoluta y totalmente vulnerable, la zarza que arde, que no se consume, salió a su encuentro. Jacob estaba huyendo de Saúl. Sabía que su vida corría peligro, tal vez en la conciencia le remordía el remordimiento, le carcomía el remordimiento. Pero en medio del desierto, en medio de la nada, con una piedra como almohada en su cabeza, tiene un sueño donde ve una escalera donde ángeles suben y bajan, y allá arriba en el cielo la voz de Dios que le habla y le dice: así como Abraham, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Juan, hermanos míos, está en Patmos y no puede dar crédito a lo que está viendo. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube y yo te mostraré las cosas que sucederán. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono estaba el Padre sentado. Y comienza más tarde a relatar que alrededor del trono había 24 tronos, y del trono salían relámpagos, y delante del trono había como un mar de vidrio, como si fuese un mar de cristal, y habían 4 seres vivientes, y habían 24 ancianos que echaban sus coronas delante del trono, diciendo: digno, digno, digno es el Señor. Si tuviéramos seguramente a Juan en medio nuestro en esta noche y tuviésemos la oportunidad de preguntarle a nuestro buen amigo Juan si cambiaría aquella isla por algún gran evento evangelístico en el Coliseo romano,
Si fuera para él posible cambiar una campaña grandilocuente, una misión extraordinaria, un ministerio sin precedente, si pudiese recorrer el mundo predicando la palabra con credenciales divinas, seguramente Juan no renunciaría ni por un milímetro a todo aquello, por un segundo en Patmos. Estando en Patmos, hermanos míos, la gloria de Dios se deja ver. Él abre su corazón, Él abre sus ojos y comienza a ver lo que nunca nadie había visto. Una visión extraordinaria. Ningún hombre terrenal había contemplado lo que a Juan se le permitió contemplar. Y aquello, hermanos míos, no fue sino otra cosa que un efecto colateral de haber tenido un encuentro con Dios, encuentro que no pudo haber tenido a menos de haber estado en Patmos. En Patmos, hermanos míos, están los hombres que oran como ora solo un hombre necesitado. En Patmos aprendemos a depender de Dios, hermanos míos, de la única forma que un hombre puede hacerlo. Como alguien que necesita con urgencia la dependencia de Dios. En Patmos, hermanos míos, están aquellos que adoran de la única forma que saben adorar, entendiendo que esa es tal vez su última esperanza de vida. En Patmos están aquellos hombres que interceden como intercede un hombre que ha estado en la dificultad, que ha estado en la prueba, que ha estado en la crisis, que ha estado en medio del valle de sombras y de muerte. Solo un hombre que ha pasado por Patmos, solo un hombre que ha pasado por esa experiencia de vida, puede aprender a depender de Dios de la forma que Juan aprendió a depender. Juan vio los ojos del Maestro en la cruz. Juan vio al Cristo glorificado en la resurrección y en la ascensión. Pero en la visión de Patmos vio a un Cristo como nunca nadie a alguien lo había podido haber visto. Una experiencia que solo puede provenir saliendo de este Patmos. A veces, hermanos míos, Patmos no es otra cosa que un regalo de Dios. Un regalo de Dios que a veces no comprendemos, no entendemos, no visualizamos en su justa magnitud. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Porque los tiempos de Dios son inescrutables, hermanos. Pero al final de todo, Juan terminó por entender de que Patmos es solo un lugar transitorio, que solo es un lugar de paso. Para los que aman a Dios, hermanos míos, Patmos no es más que eso, solo un lugar de tránsito. Pasaron cerca de 2 años, aproximadamente. Y un nuevo emperador vino a reinar en el Imperio Romano. Y entre los primeros edictos que él señaló, ordenó liberar a Juan de la isla de Patmos. Un barco como el que lo llevó por primera vez, atracó a la orilla, leyeron seguramente el edicto del emperador y tal vez con tristeza, no lo sé, Juan tomó sus pocas cosas y emprendió el viaje de retorno a casa. ¿Quiere saber usted qué pasó con Juan? Juan se fue lejos, muy lejos de Patmos.
sitio llamado Éfeso. Y estando en Éfeso, escribió 3 cartas. Primera, segunda y tercera de Juan. Cartas que curiosamente solo hablan de amor. Lea las cartas de Juan en casa y va a descubrir que las cartas de Juan solo hablan de amor. Y es curioso, porque Juan vio estando en Patmos cuestiones espantosas, horrorosas del mundo. Monstruos marinos que emergían desde el mar, langostas, figuras gigantes, plagas terribles que azotaban a la humanidad. Juan en aquella visión vio cuestiones horrorosas, hermanos. Pero no fue lo horroroso que vivió en Patmos lo que impactó su corazón. No, hermanos. No es Patmos lo que llama a impactar nuestro corazón. ¿Sabe por qué Juan escribió 3 cartas de amor? Porque lo que finalmente impactó su corazón no fueron ni las plagas, ni las figuras colosales, ni los monstruos marinos. Lo que impactó su corazón fue aquella puerta que se abrió y aquella voz que lo llamó por su nombre y le dijo: Juan, sube acá, sube acá. Juan termina escribiendo: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Nos amó primero. Hermanos, yo no sé si hay alguno de nosotros que ha estado pasando por Patmos. Tal vez sí, tal vez ha pasado por esa estación. Y si no es así, lo más probable es que en algún minuto pasaremos por esa isla. Porque nadie está exento de Patmos. Nadie, hermanos míos, está exento de aquel viaje. Después de todo, el propio Maestro dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Así como está, por favor, inclinamos nuestro corazón. Señor, te damos gracias una vez más